el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 43. Al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo a Felipe: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo, Natanael le contestó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando ya venían, Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y luego le dijo a Natanael al escuchar esas palabras, le dijo a Jesús: ¿de dónde me conoces? Y respondiendo, Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Por eso crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos han experimentado el prejuicio? Porque todos hemos experimentado el prejuicio y la parcialidad. Porque eso es un producto de nuestra cultura. Es un producto de lo que hemos aprendido en nuestros propios hogares, de lo que nos han enseñado, de lo vivido. Pero cuando el prejuicio y el favoritismo no se contiene, se convierten en fuerzas destructivas que dañan la naturaleza de las amistades, del compañerismo y de la sociedad entera. Al igual que Natanael, nos preguntamos: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O como se preguntan muchos: ¿acaso del Beni puede salir algo bueno? ¿O puede salir algo bueno de tal vecindario o de este otro vecindario? Como creyentes en Cristo, nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Porque cuando el prejuicio y la parcialidad están fuera de control, el racismo se expresa sin ningún tipo de vergüenza. ¿Qué es prejuicio? Prejuicio es un juicio de valor que se realiza en forma anticipada de algo o alguien, de alguna persona, sea mujer u hombre, sin comprobarlo, sin conocerlo, solamente porque alguien con sus propios prejuicios se expresó mal de una persona. Y entonces nosotros, sin conocerla, por esa habladuría ya comenzamos a pensar mal de la misma persona.
Y no solamente pensamos, lo expresamos. El prejuicio es una estrategia que usa el racismo para afrentar, para denigrar a determinadas personas o grupos étnicos o sociales, manteniendo una opinión previa y tenaz que por lo general es desfavorable, perjudicial acerca de algo o de alguien que se conoce mal. ¿Y qué es parcialidad? Es adoptar una posición a favor de otra persona o de una causa sin un criterio justo, porque quien actúa de esa manera tiene un comportamiento interesado y tiene un comportamiento también que es injusto. Ahora, si nosotros queremos ser justos en nuestras decisiones, es necesario evitar la parcialidad. Felipe buscó a Natanael. Y al buscar a Natanael y encontrarse con él, él inició su ministerio, porque él quería compartir lo que había encontrado. Así que cuando encontró a Natanael, él le dio su testimonio personal. Y nosotros podemos decir, pero Felipe era nuevo. Pero hay muchos nuevos que lo hacen mejor que los viejos, porque los viejos viven quejándose en la iglesia, los viejos no quieren venir a la iglesia, los viejos son llenos de problemas, porque en vez de mantenerse en la fe hasta lo último de sus vidas, comienzan a murmurar y quejarse en la casa, diciendo nadie me visita, nadie me habla, pero nosotros lo único que necesitamos es al Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Si no creemos eso, vamos a darle rienda suelta a la lengua. Y eso nos va a ocasionar problemas. Eso nos va a ocasionar amarguras, resentimientos. Y cuando una vida está llena de amargura, es como si tuviera un tapón de corcho. No puede entrar nada de la gracia. Este era nuevo, pero fue efectivo y llevó a Jesús su primer alma. Por eso le habló a Natanael. Y eso nos muestra que muchas veces los recién convertidos son más valientes para ganar almas. Por eso le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así también escribieron los profetas. Y esa brevísima predicación de Felipe nos sirve para apreciar qué era lo que él había llegado a entender acerca de Jesús. Y con toda seguridad Felipe era un hombre fiel que esperaba la venida del Mesías. Y cuando descubrió que Jesús llegó a la conclusión, cuando él descubrió a Jesús, llegó a la conclusión de que él era aquel a quien habían estado anunciando tanto Moisés como los profetas. No debemos pasar por alto la gran verdad que Felipe declaró, porque Jesucristo es la figura central de todo el Antiguo Testamento. Por eso comenzamos estudiando el Antiguo Testamento, porque es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo entre las líneas. Por otro lado, la venida de Jesús fue largamente anunciada, no fue algo que ocurrió de repente, no fue algo que ocurrió sin previo aviso. Había suficiente información, habían pruebas, profecías para poder identificar el Mesías cuando apareciera. Y Felipe, como buen conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento, llegó a la conclusión de que Jesús
que en Jesús se cumplían perfectamente todas las profecías acerca del Mesías. Felipe estaba feliz, estaba entusiasmado de haberse encontrado con Jesús, el Mesías, y cuando ve a su amigo Natanael le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también escribieron los profetas. Y lo primero que responde Natanael es: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Natanael era un hombre bueno, pero estaba ciego por sus propios prejuicios. No podía ni ver, no podía ni oír el entusiasmo de Felipe. Lo que quería compartir Felipe, él no lo entendía. Por eso contestó así: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Si no es más que una aldea pequeña. ¿Puede algo salir bueno del Beni? Un pueblo abandonado a su suerte, que no hay quien se levante para defenderlo, que no hay voces que se levanten para hacerse oír y sepan que hay un departamento rico en este país, que solamente lo han descubierto algunos ladrones que se roban el oro y todo lo que hay acá. Para que Natanael pudiera ver a Jesús el Mesías, tuvo que abandonar sus propios prejuicios, tuvo que abandonar su parcialidad para darle a Jesús una oportunidad y así poder experimentar lo bueno que puede venir de Nazaret, del Beni o de cualquier otro lugar desconocido o menospreciado. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Para Natanael estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no podían ir juntos. Natanael era de Caná de Galilea. Compruébelo en Juan capítulo 21, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea. Caná de Galilea era una ciudad cercana a Nazaret y es por eso que Natanael conocía a Nazaret y no le parecía a él que de semejante pueblucho, Nazaret, tan insignificante y tan de mala fama, pudiera salir de allí la esperanza de Israel y del mundo. Esos prejuicios iniciales de Natanael han sido compartidos por todo el mundo. ¿Cómo es posible que Dios proponga salvar al mundo por medio de un crucificado? Pero una y otra vez Dios sigue este mismo principio. ¿Cuál es el principio? El que está en Primera de Corintios, capítulo 1, 27 al 29. Nosotros no le hacemos un favor a Dios cuando venimos a la fe. Él es el que nos hace el favor, porque ni siquiera sabemos que somos lo necio del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Lea conmigo. Lo necio del mundo escogió Dios. Y usted va a decir: ¿yo era necio? Sí, eras necio. ¿Era necia? Sí. Eras necia, necia, terca, rebelde, sin Dios, sin ley. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil
Lo que nosotros vemos para nada, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay que cruzar al otro lado. Natanael aceptó la invitación de Felipe de ir y ver a Jesús. Y para hacer eso tuvo que cruzar las fronteras de sus propios prejuicios. Y una cosa nosotros debemos entender aquí, y es que Natanael, como dije antes, no era una mala persona. Aunque tuviera prejuicios. Por eso cuando él se estaba acercando, el Señor dijo: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. En los evangelios no mucha gente recibe una recomendación tan positiva de parte del Señor Jesús. Pero Natanael era una persona fiel, con prejuicios y preferencias, sí. Moldeados por la cultura y la práctica, sí. Moldeados por la enseñanza, sí. Pero se levantó y fue a ver a Jesús, para poder dejar sus dudas, para poder dejar sus sospechas, para poder dejar sus prejuicios. Así que durante su ministerio, Jesús también se mantuvo cruzando fronteras. La frontera entre Judea y Samaria, la frontera entre judíos y gentiles, la frontera entre puros e impuros, la frontera entre varón y hembra, entre la visión de Dios y las ideas preconcebidas de lo que el mundo es o debería ser. Por eso digo que para seguir a Cristo hay que cruzar fronteras. Hay que poner a un lado las medidas aceptadas que separan a la gente unos de otros, que constantemente juzgan y asignan valor o menos valor dependiendo su lugar social y su lugar económico, el color de la piel, el idioma, el lugar donde uno nace. Cuando el Señor le habló así a Natanael, él quedó asombrado y le dice: ¿de dónde me conoces? Natanael se sintió tremendamente sorprendido. Se dio cuenta de que el ojo de Dios es penetrante y se había introducido a su santuario íntimo. Debajo de la higuera, Natanael tenía sus devocionales. Y ahí debajo de la higuera, él era auténtico en su carácter y en sus anhelos. Por eso dice el Señor: cuando vayas a orar, entra a tu cuarto y cerrar la puerta. Pero yo no tengo ni cuarto, pero es la puerta de las ventanas de la atracción que vas a cerrar. Vas a dejar de estar pensando, qué sé yo, en cualquier cosa, y vas a concentrarte para poder orar a Dios. Jesús conocía perfectamente a Natanael y nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce cómo comenzamos, conoce cómo avanzamos y conoce cómo lo dejamos. Porque mucha gente viene al Señor cuando tiene necesidad, pero luego consigue lo que quiere y se aparta de Él y le da la espalda. Jesús conocía perfectamente a Natanael, aún antes de que Felipe le hablara. Lo que ahora faltaba era que Natanael también conociera quién era realmente Jesús. Las palabras de Jesús lo impactaron a este hombre.
él pensó y dijo, ¿cómo este hombre sabe tanto de mí? Porque Jesús lo conocía íntimamente. Y no con el ojo humano, porque el ojo humano no puede penetrar nuestro interior. Pero el Señor sí puede ver, puede leer nuestros pensamientos más profundos, los puede conocer, porque ese conocimiento es sobrenatural. Y eso convenció a Natanael de que estaba en la presencia del Mesías. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde? Era como si dijera Natanael. Pero si es la primera vez que te veo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, haciendo tu altar personal, haciendo tu devocional, ya te había visto. Era como si le dijera el Señor, estoy al tanto de dónde levantas tu altar para mí. Y en ese momento que se sintió descubierto, se derrumbaron los prejuicios, se cayó la desconfianza, se cayó el recelo y declaró, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahí entendió Natanael el entusiasmo de Felipe y con humildad se colocó bajo los pies del Hijo de Dios. Natanael estaba profundamente conmovido. Por eso hizo esta declaración tan solemne. Y es posible que en ese momento Natanael no lo entendiera todo, pero lo poco que entendió lo expresó. Tuvo claro lo que Dios le estaba hablando. Así que Jesús le dijo, cosas mayores que estas verás. Con un corazón sincero, Natanael había confesado a Jesús como el Mesías. Y esto era, sin lugar a dudas, un gran paso hacia adelante. Pero el Señor le hace la promesa, como nos ha prometido a todos, que vamos a llegar a ver y a entender quién es Él de una manera mucho más completa. Porque este principio es universal. En recompensa a la fe, el Señor nos va revelando cosas mayores acerca de Él mismo y acerca de su gloria. ¿Están aquí todavía? ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo cosas mayores verás? Natanael había confesado a Jesús como el Rey de Israel, pero iba a descubrir que no solamente era el Rey de Israel, iba a descubrir que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ese descubrimiento tenía que hacerlo Natanael, y es el mismo descubrimiento que tenemos nosotros. No es como muchas madres le dicen, vamos a rezar a Jesucito. Y tienen ahí su niño divino. Vamos a rezar a Jesucito. Jesús, el verdadero Jesús, no es Jesucito. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo entero. Así que cuando quiera enseñarle a su hijo a orar, no lo minimice a Jesucito, porque ese no es el Dios de la Biblia. Natanael lo confesó como el Hijo de Dios. Lo iba a conocer también como el Hijo del Hombre. Porque lo que Natanael había vislumbrado del carácter del Señor no era comparado con nada. Todavía tendría que ver. Todavía tenía que presenciar milagros.
Los milagros que Jesús iba a hacer a lo largo de su ministerio, porque los milagros eran señales que indicaban diferentes facetas de su persona, de su obra, e inclusive vería la resurrección. Con Jesús hay una verdad que es invariable. Con Él siempre hay más. Con Él siempre lo mejor está por venir, está en el futuro. Y sobre cada bendición que recibimos de su parte, Él nos dice: cosas mayores verás. Empezamos con la conversión, es verdad, pero inmediatamente somos adoptados como hijos. Nos convertimos en hijos, nos convertimos en herederos. Y como herederos somos llamados a reinar juntamente con Cristo, sentados ya en los lugares celestiales. El diablo siempre va a intentar engañar a los creyentes, haciéndoles pensar que si estamos recibiendo bendiciones del Señor, hasta ahí nomás la cosa basta. Debemos estar preparados para dos cosas: para que el enemigo no salga en el camino para atrasarnos, para hacernos creer que esto es solamente emocional, para hacernos creer que esto es mentira, pero nosotros con la fe podemos avanzar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hay que esforzarse para levantarse y buscar a Jesús. Él no se te va a aparecer para que vos te conviertas. Andrés y Juan conocieron a Jesús por medio de la predicación de Juan el Bautista. Simón Pedro llegó a Jesús por medio del testimonio personal de su hermano. Felipe fue llamado directamente por el Señor, pero Natanael fue llamado, fue invitado por un paisano suyo. Con esto nosotros podemos ver las muchas formas que usa el Señor, personas humanas que nos van a llevar a conocer a Jesús. Vivimos en un mundo dividido, con muchas grietas sociales, con grietas económicas, es decir, abismales, líneas étnicas, raciales y diferencias culturales. Cuando escuchamos decir a Jesús: sígueme, esta sencilla y simple invitación nos hace salir de nuestra zona de comodidad. Salimos al principio con nuestros prejuicios, favoritismos y una serie de suciedades en nuestra vida. Pero el sígueme nos llama a cruzar las fronteras que nos separan de Dios y de otras causas y de otras personas, simplemente por los prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos baja de nuestra posición de privilegio, nos baja de una posición de orgullo para seguir caminando en el camino que caminaron todos los discípulos de Jesús y están registrados en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dijo: con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso quiere decir que a nosotros no nos debe importar de dónde vengan. A nadie le debe importar de dónde viene una persona que entra a esta casa, porque todos somos perdonados por el mismo Dios.
y todos somos lavados con la misma sangre. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.